El desierto de Sonora tiene una manera particular de tragarse los sonidos. Por la noche, cuando el calor se desmorona y el viento empieza a correr entre los mezquites resecos, uno puede escuchar hasta el más leve movimiento. Esa noche, sin embargo, había algo distinto en el aire. Un silencio denso, casi sospechoso, como si la oscuridad estuviera escondiendo algo que no quería ser visto. Tomás Herrera, un ranchero de rostro quemado por el sol y manos curtidas por años de trabajo, removía una pequeña olla de café sobre una fogata temblorosa. Su nueva choza, si es que podía llamarse así, era un cuartito improvisado construido con tablas rescatadas, lámina oxidada y esperanza. Apenas llevaba 3 días ahí, en ese terreno abandonado que compró por 500 pesos. La gente del pueblo todavía se estaba riendo. Herrera, de plano ya se quedó sin sesos, decían. ¿Cómo va a gastar su último dinero en ese basurero lleno de piedras? Ni las lagartijas quieren ese terreno. Tomás no respondía, no tenía caso. Después de perder su rancho por la sequía, y con su última manada de chivas muerta por falta de agua, aquel terreno era lo único que podía pagar. Era eso o dormir bajo un puente en Navojoa. Al menos ahí tenía un techo, si es que la lámina contaba como tal. A un lado de la fogata, su perro Pinto, un criollo café con patas blancas y orejas puntiagudas, descansaba enroscado sobre la tierra fría. Estaba flaco, igual que Tomás, pero aún conservaba esa energía alerta de los perros de rancho. Bastaba un sonido raro para que se levantara a defender a su amo. Tomás sopló la superficie del café y tomó un pequeño sorbo, aunque sabía que estaba más amargo que agradable. El sabor metálico de la lata siempre se quedaba un rato en la boca, pero era lo único que lo mantenía despierto. Entonces ocurrió, primero, un ruido suave, longe, cuasi imperceptible, como pasos arrastrados sobre la grava. Pinto abrió los ojos de golpe, levantó el hocico al aire y gruñó bajito. Tomás frunció el ceño. El desierto no se movía así sin motivo. Pensó que tal vez era un coyote buscando oportunidad, pero el ritmo de los pasos no era de un animal pequeño. Eran más pesados, pero al mismo tiempo torpes, como si algo caminara a punto de desmoronarse. La fogata crepitó, el viento se detuvo, y el silencio se volvió insoportable. Tomás se puso de pie lentamente y agarró el cuchillo que llevaba clavado en la bota. Miró a Pinto. El perro estaba erguido, tenso, con los pelos del lomo levantados. «Tranquilo, Pinto», susurró Tomás, aunque en realidad se lo decía a sí mismo. Los pasos se acercaron, uno, luego otro, y otro. Tomás dio 3 pasos hasta la puerta de madera ligera. La abrió despacio, y entonces el aire le golpeó el rostro con un olor fuerte a sudor, tierra, miedo y animal descompuesto. Allí, apenas iluminado por la fogata que brillaba detrás de él, un caballo emergió de la oscuridad, o lo que quedaba de uno. El animal estaba alarmantemente delgado. Sus costillas parecían cuchillos empujando la piel seca. Llevaba ramas pegadas al lomo, espinas incrustadas y heridas abiertas en las patas. La cabeza le colgaba como si estuviera luchando por mantenerla arriba. Cuando Tomás se acercó un paso, el caballo trató de retroceder, pero sus piernas cedieron y cayó de lado, levantando una nube de polvo. «Carajo», soltó Tomás, agachándose de inmediato. Pinto se acercó con cautela, olfateando al desconocido. El caballo, demasiado débil, ni siquiera reaccionó. Tomás le sostuvo la cabeza con cuidado, tratando de tranquilizarlo. «¿Qué te hicieron, compañero? ¿De dónde vienes así?» El caballo respiraba entrecortado. Cada inhalación parecía una batalla. Tomás corrió por un cubo de agua y lo acercó a su hocico. El caballo trató de beber, pero apenas mojó los labios. Tomás usó un trapo húmedo para limpiar la suciedad del cuello. Y fue entonces cuando algo extraño llamó su atención. Bajo el pelaje apelmazado, había un círculo marcado a hierro, un símbolo perfectamente redondo, con líneas cruzadas en el interior. Tomás sintió que el estómago se le apretaba. Reconocía esa marca. Todo mundo en esa región la reconocía. Era de los hermanos Rivas, criadores duros, violentos,
dueños de varios ranchos y de una reputación que ponía nervioso incluso a la policía local. Quien se meta con nuestros animales se mete con nosotros, decían. Tomás tragó saliva, miró al caballo, miró la oscuridad detrás de él y entendió algo de inmediato. El animal no había llegado por casualidad, no en ese estado, no con esa marca. Había huido de alguien, y si había huido, entonces esos hombres podían estar buscándolo, y ahora estaban peligrosamente cerca de su terreno. Pinto emitió un ladrido seco hacia la oscuridad, como avisando. Tomás sintió un escalofrío subirle por la espalda. El terreno que le había costado 500 pesos. Ese lugar que todos trataban como basura. Acababa de volverse un problema enorme. Y quizá un secreto capaz de destruirlo o darle la única oportunidad de volver a levantarse. Pero una cosa era segura. La noche no terminaría en paz. Si quieres descubrir qué descubrió Tomás esa misma noche y por qué este caballo cambiaría su destino para siempre, suscríbete al canal ahora mismo. Lo que viene está aún más intenso. Tomás pasó varios minutos intentando estabilizar al caballo. No sabía mucho de medicina equina, pero sí conocía el lenguaje del sufrimiento. El animal estaba exhausto, pero no solo por la falta de alimento o agua. Algo lo había llevado más allá del límite. Algo lo había corrido hasta reventarlo, y lo peor era saber quién podía ser. Mientras sostenía el balde de agua junto al hocico del caballo, Tomás sentía el pecho apretado, no por miedo, al menos no uno inmediato, sino por ese tipo de preocupación silenciosa que nace cuando uno entiende que está por meterse en un problema que nunca pidió. Pinto permanecía cerca, inquieto. Caminaba en círculos alrededor del caballo, olfateando, gruñendo bajo de vez en cuando, como si algo invisible rondara el terreno. La fogata ya se estaba apagando, pero Tomás no quería levantarse para avivar las brasas. Cada sonido del desierto parecía más fuerte de lo normal esa noche. El restregar del viento en las chaparreras, el crujir de la tierra rota bajo el peso del caballo, incluso el propio latido de Tomás retumbando en sus oídos. Suspiró. «Compañero, si supieras en qué lío te metiste», murmuró acariciándole la frente al animal. El caballo abrió los ojos un poco, lo suficiente para mostrar un brillo de confianza, o tal vez de resignación. Era difícil saberlo. Tomás miró nuevamente la marca circular en su cuello. No había duda. Era el símbolo de los Rivas, un sello que solo ellos usaban en sus animales más valiosos, esos que estaban destinados a reproducción o competencia. «¿Cómo llegaste hasta acá?», preguntó, aunque sabía que no recibiría respuesta. Lo que sí recibiría, tarde o temprano, era la visita de los dueños, y eso lo preocupaba mucho más. Y apenas el caballo recuperó un mínimo de calma, Tomás se incorporó para revisar el perímetro. No tenía un cerco de verdad, solo algunas estacas con alambre oxidado que había encontrado en el terreno cuando llegó. No servían para mantener a nadie afuera, apenas marcaban los límites. Pinto lo siguió, con las orejas hacia adelante, atento a cada sombra. «Vamos, Pinto», dijo Tomás en voz baja, «a ver si este caballo vino solo, o si trae compañía». La noche estaba tan oscura que parecía que alguien hubiera borrado la luna del cielo. Apenas podía ver a unos metros sin la luz de la fogata. Cada tanto, un soplido lejano del viento levantaba el polvo y hacía chocar las ramas secas de los arbustos, creando sonidos que podían confundirse con pasos. Tomás caminó hasta la parte trasera del terreno, donde había unas rocas grandes que daban sombra incluso durante el día. Pinto se adelantó, olfateando con insistencia el suelo. Eso puso nervioso a Tomás. «¿Qué encuentras?», preguntó acercándose. Pinto gruñó. No un gruñido agresivo, sino uno de advertencia, de esos que anuncian que algo no está bien. Tomás se agachó y pasó la mano por la tierra. Estaba removida, pisoteada, como si un animal grande hubiese pasado recientemente por ahí. Pero había otra cosa. Marcas profundas, no de cascos, de llantas. Tomás sintió un nudo en la garganta. «No puede ser», susurró. Se incorporó de golpe y miró hacia el camino que conectaba con la carretera vieja. Desde donde estaba, no podía ver nada, pero sabía lo que significaban esas huellas.
Una camioneta había estado rondando su terreno. Y no hacía mucho. Pinto ladró una sola vez. Tenso. Tomás le puso la mano en el lomo para calmarlo, pero también para tranquilizarse él. Tranquilo, tranquilo, Pinto. No vamos a paniquearnos todavía. Pero en realidad, el pánico ya estaba asomándose. Regresaron hacia la choza. El caballo seguía en el suelo, respirando con dificultad. Al ver a Tomás acercarse, hizo un intento torpe por levantarse, como si temiera ser abandonado. Tomás se arrodilló otra vez a su lado y lo tocó en el cuello para tranquilizarlo. Nadie te va a dejar tirado, ¿ok? Ya estás aquí. Vamos a ver cómo salimos de esta. Mientras hablaba, escuchó algo en el horizonte. Un ruido distante, longe, pero inconfundible. Motor, viejo, de esos que vibran más de lo que avanzan. Pinto ladró hacia el sonido. Tomás se paró de inmediato. La camioneta. No sabía si era de los Rivas, pero no había mucha gente que transitara por ahí a esa hora, y definitivamente nadie que tuviera interés en esa zona abandonada, a menos que estuviera buscando algo, o a alguien. El motor se fue acercando lentamente, muy lentamente, como si estuvieran recorriendo el camino con intención de observar. Tomás apagó la fogata de un solo manotazo con tierra. La choza quedó en penumbra. Pinto se puso delante de él, en postura defensiva, erguido, firme. El caballo respiraba agitado, como si entendiera el peligro. Tomás contuvo el aliento. El motor pasó, se mantuvo unos segundos, y luego continuó por el camino, alejándose poco a poco, hasta que el sonido se perdió entre la nada. Tomás exhaló. Ni siquiera se había dado cuenta de cuánto aire estaba reteniendo, pero no se tranquilizó. Ese tipo de gente no ronda por accidente, y si estaban buscando un caballo fugado, era cuestión de tiempo para que regresaran. Miró a Pinto, que todavía estaba en guardia. Miró al caballo, miró la oscuridad. Tomó una decisión. No podemos quedarnos aquí afuera, dijo en voz baja. Entró a la choza. Agarró lo poco que tenía, una cuerda vieja, una manta gruesa y una linterna. Regresó junto al caballo. Vamos a levantarte, compañero. No te puedo cargar, pero sí puedo ayudarte. Le pasó la cuerda por debajo del pecho del animal y tiró con cuidado, murmurando palabras tranquilas. Le tomó varios minutos, pero al final lograron poner al caballo de pie, aunque temblaba como si fuera a desmayarse en cualquier momento. Lo llevó lentamente hacia el interior de la choza. El espacio era pequeño, apenas suficiente para Tomás y Pinto, pero no tenía otra opción. Necesitaba esconder al animal, aunque fuera mínimamente. Mientras el caballo entraba con pasos torpes, Tomás escuchó otro sonido distante en el desierto. No motor, no viento, un silbido, breve, agudo. Un silbido que él conocía. El tipo de silbido que los vaqueros usan para llamar a sus animales, o para avisarse entre ellos en la oscuridad. Pinto levantó la cabeza de golpe. Tomás también. No estaban solos. El peligro ya estaba allí, esperando el momento exacto para aparecer. Tomás cerró la puerta de la choza con cuidado, como si el simple sonido de la madera pudiera delatar su presencia. Dentro, el espacio era tan reducido que el caballo casi rozaba el techo con el lomo. Pinto se sentó a un lado del animal, respirando rápido, alerta, como si entendiera que, a partir de aquel momento, todos estaban en peligro. La linterna que Tomás había prendido emitía una luz tenue, suficiente para iluminar los rostros cansados, pero no para ser vista desde lejos. El caballo todavía temblaba, sus patas fallaban de vez en cuando, pero al menos estaba bajo techo. Tomás sabía que eso no lo salvaría completamente, pero era lo único que tenía. Se agachó para observar más de cerca las heridas. Eran profundas, irregulares, y algunas parecían mordidas. Otras eran cortes limpios, como hechos por alambre o por algún objeto metálico. No era un animal que hubiera escapado de la nada. Alguien lo había perseguido. Alguien lo había castigado. Tomás pasó la mano por su frente, limpiándose el sudor frío. «¿Qué te hicieron, compa?», susurró. El caballo lo miró con los ojos grandes, vidriosos, como si reconociera en Tomás la primera persona que no le había hecho daño en mucho tiempo. Tomás tragó saliva.
Ese tipo de mirada siempre ha sido difícil de ignorar para un ranchero. Mientras evaluaba las heridas, escuchó otro ruido afuera. Un crujido, suave pero inconfundible. Pisadas humanas sobre tierra seca. Pinto se tensó, paró las orejas y lanzó un gruñido bajo, profundo, de esos que nacen del instinto puro de protección. Tomás apagó la linterna al instante. La oscuridad los envolvió. El caballo jadeó. Pinto se adelantó hacia la puerta, pero Tomás le puso una mano sobre el lomo para contenerlo. «Shh, quieto, Pinto», susurró casi sin voz. El silencio se volvió tan pesado que Tomás podía escuchar su propio corazón golpeándole las costillas. Afuera, el viento hacía sonar los arbustos secos, pero ahora había otro ritmo mezclado con él. Pasos lentos, pasos firmes, pasos que sabían exactamente a dónde ir. Tomás contuvo la respiración. El caballo también. Pinto no. El perro vibraba de tensión. Las pisadas se acercaron a la puerta. Una sombra se movió frente a la pared de madera. Tomás sintió cómo cada músculo de su cuerpo se preparaba para correr, golpear o morir. Lo que ocurriera primero. Luego, un golpe seco. Toc. Como un dedo tocando la puerta. No fuerte, no amenazante, pero sí, intencional. ¿Hay alguien ahí?, preguntó una voz masculina, áspera, mayor. Tomás no respondió. Pinto gruñó. El caballo respiró más rápido. Escuché ruidos, dijo la voz. Estoy buscando un animal que se nos perdió. Silencio. Tomás no se movió, ni siquiera parpadeó. Es un caballo oscuro, marcado en el cuello, continuó el hombre ahora acercándose más. No debe andar lejos. Me dijeron que alguien lo vio por estos rumbos. Tomás cerró los ojos. Sabía que mentía. Nadie había dicho nada. Los Rivas no preguntaban. Los Rivas buscaban. Los Rivas cazaban. Otra voz se sumó, más joven, más impaciente. Ábrele, viejo. De todos modos, este lugar está abandonado. Una mano golpeó otra vez la puerta, esta vez más fuerte. Toc, toc. Pinto soltó un ladrido que Tomás contuvo poniendo todo su brazo alrededor del perro. El caballo casi se desplomó del susto. La voz mayor habló de nuevo. No venimos a hacer daño. Solo queremos lo que es nuestro. Tomás no sabía qué hacer. Si guardaba silencio podían derribar la puerta. Si hablaba, también se arriesgaba. Y si abría, la cosa se pondría peor. Pero no había movimiento detrás de él. No tenía armas más que un cuchillo. No tenía aliados más que un perro flaco y un caballo medio moribundo. El silencio volvió, pesado, eterno. Tomás pensó que tal vez se habían ido, pero entonces escuchó pasos alejándose, solo para dirigirse hacia el lado de la choza, rodeándola, inspeccionándola. El aire se volvió denso. Tomás sintió el sudor frío recorrerle la espalda. De pronto la voz joven habló desde afuera. «Oye, viejo, afuera hay huellas frescas. Sí está aquí alguien». Tomás sintió que el corazón se le paralizaba. Pinto se lanzó hacia la puerta, ladrando con furia. El caballo, desesperado, quiso moverse pero apenas pudo mantenerse en pie. «¡Quieto, Pinto!», susurró Tomás. Pero el perro estaba fuera de sí. Afuera, los hombres se acercaron de nuevo. Las pisadas eran rápidas, pesadas, decididas. «Ábrele», ordenó la voz joven, «o la tumbo». Tomás tragó saliva. Miró alrededor buscando algo, lo que fuera. Solo vio la cuerda, la manta, la linterna apagada, un balde vacío y su cuchillo. No podía pelear, no podía correr y no podía entregar al caballo. Entonces se arrodilló a su lado. «Aguanta, compañero. No te voy a entregar. Pase lo que pase». El caballo lo miró con un brillo débil, casi agradecido. Pinto se puso delante de Tomás, en posición de ataque. La puerta volvió a sonar, pero esta vez no fue un golpe leve, fue un empujón. La madera crujió, una tabla se soltó de un clavo, y antes de que el segundo empujón llegara, Tomás escuchó algo que le heló la sangre. «Traigan la lámpara. Aquí adentro hay movimiento». Los hombres iban a entrar. Ya no había oscuridad que los protegiera. Y antes de que Tomás pudiera reaccionar, alguien del lado de afuera gritó: «¡Espérate! ¡Mira eso!». Una pausa, corta, tensa. «¿Qué cosa?», preguntó la voz joven. La respuesta vino en un susurro,
pero Tomás la escuchó como si la tuviera en el oído. Hay sangre, mucha, y no es del caballo. Tomás sintió cómo el mundo se le hundía, porque si había sangre afuera, significaba que aquel caballo había huido de algo más que golpes. Significaba que alguien más ya había sido lastimado, o peor, y que los hombres no se irían hasta encontrar respuestas. El silencio que siguió al descubrimiento de la sangre fue tan profundo que parecía que el desierto entero había dejado de respirar. Tomás permaneció agachado junto al caballo, con la mano firme sobre el lomo tembloroso del animal, mientras Pinto se mantenía delante de la puerta, erguido, decidido a defender su territorio, aunque eso significara pelear contra hombres mucho más grandes y peligrosos. Afuera, los murmullos comenzaron a subir de tono. «Te digo que es sangre fresca», dijo el hombre de voz mayor. «Mira cómo brilla con la luz. Esto pasó hace unas horas. No creo que haya sido un animal salvaje». «¿Entonces quién?», preguntó el joven. «¿Y dónde está ahora?». Los pasos se acercaron a la puerta otra vez. Tomás sintió la vibración en el piso de tierra apisonada. Pinto gruñó tan fuerte que el ruido parecía llenar todo el pequeño cuarto. Tomás respiró hondo. Sabía que estaba en desventaja. Sabía que esos hombres, si eran quienes creía, estaban acostumbrados a imponer miedo, no a recibirlo. Pero también sabía algo más. Si pensaban que él estaba involucrado en esa sangre, su vida podía correr peligro, y aún así, no iba a entregar al caballo. El hombre mayor habló desde afuera, su voz ahora más cautelosa. «Señor, si hay alguien ahí adentro necesitamos hablar. No venimos a armar bronca, venimos a buscar información». Tomás sabía que era mentira, pero también sabía que callarse no iba a funcionar por mucho tiempo. Miró a Pinto, que seguía gruñendo. Miró al caballo, que respiraba con dificultad. Miró la puerta, que ya estaba a punto de ceder con otro empujón. No tenía muchas opciones. Se aclaró la garganta y habló, levantando apenas la voz. «Estoy aquí». Los pasos afuera se detuvieron. El aire se volvió pesado. Pinto siguió gruñendo, pero menos, atento al tono de su amo. «¿Quién eres?», preguntó el joven, sorprendido de escuchar finalmente una respuesta. Tomás tragó saliva. No podía mostrar miedo. «No con esa gente. Soy Tomás Herrera. Compré este terreno hace apenas unos días». Un murmullo entre los hombres. «¿El de los 500 pesos?», preguntó el mayor, con un tono entre burla y curiosidad. Tomás apretó la mandíbula. «Ese mismo». Hubo un breve silencio. Pinto permaneció tensísimo, como una cuerda a punto de romperse. El joven habló de nuevo. «¿Has visto un caballo negro, flaco, marcado en el cuello?». Tomás no respondió al instante. El caballo detrás de él soltó un resoplo débil, involuntario. Un sonido que, en medio del silencio, fue tan claro como un disparo. Afuera, los hombres se tensaron. «¿Qué fue eso?», preguntó el joven. Tomás cerró los ojos por un momento. No podía mentir. No podía decir que no había nadie. Y tampoco podía decir la verdad completa. Así que eligió el camino del medio. «Sí, lo vi». Los pasos se acercaron más a la puerta. «¿Dónde está?». Tomás respiró hondo. «Llegó hace unas horas. Está malherido. Lo estoy atendiendo». Hubo un silencio espeso, demasiado largo, demasiado peligroso. Luego, el joven habló, su tono endurecido. «Ese caballo es de nosotros. Vamos a llevárnoslo». Tomás sintió un impulso subirle por la espalda, una mezcla de rabia y miedo. «No pueden llevárselo así», respondió con firmeza. «El animal no aguanta ni 2 pasos. Se me cae aquí mismo si lo mueven a la fuerza». El joven bufó. «Ese caballo es propiedad privada. No tienes derecho a decidir nada». Antes de que Tomás respondiera, el hombre mayor intervino. Su voz sonó más estratégica, como si estuviera evaluando la situación. «Tranquilo, muchacho. Primero necesitamos ver las condiciones en las que está. No sabemos qué tan lastimado esté. Y si el Señor lo está cuidando, pues qué bien». Tomás no se engañó. Ese tono amable no era amabilidad, era cálculo. «A ver, Herrera», continuó el mayor, «¿podemos pasar?». Pinto se adelantó un paso, poniéndose entre Tomás y la puerta. El caballo dio un pequeño movimiento de pánico. Tomás apretó los dientes. Si les abría, los hombres verían todo.
Verían el estado deplorable del caballo. Verían que la marca del cuello era reciente, hecha con odio. Verían que Tomás había ayudado al animal, y eso podía interpretarse como robo, o interferencia, o insubordinación. Ninguna de esas opciones terminaba bien con los Rivas. «No puedo abrirles», dijo Tomás finalmente, con un tono que intentaba ser firme. Afuera hubo un silencio helado. El joven respondió primero, con voz cortante. «¿Cómo que no? Ese caballo es...» «¡Cállate!», lo interrumpió el mayor. La tensión se volvió casi visible. Tomás sentía que Pinto estaba a punto de lanzarse sobre la puerta si alguien más la tocaba. Luego, el hombre mayor habló, más bajo, como si estuviera eligiendo cuidadosamente cada palabra. «Mira, Herrera, venimos buscando un caballo, y encontramos sangre, mucha sangre, y ahora encontramos a un hombre que no quiere abrir la puerta. ¿Entiendes cómo se ve eso?» Tomás tragó saliva, pero mantuvo la voz firme. «Entiendo, pero también entiendan ustedes. Aquí hay un animal que no va a sobrevivir si lo mueven, y yo no tengo nada que ver con esa sangre. Yo vine a este terreno a empezar de cero, no a meterme en broncas ajenas». Afuera se escuchó un murmullo. El joven no estaba convencido. El mayor parecía estar pensando. Finalmente, el hombre mayor dijo: «Vamos a hacer esto más fácil. Nos vamos a retirar, por ahora». Tomás no esperó que siguiera hablando. Sabía que ese «por ahora» estaba cargado de amenaza. «Pero vamos a volver en la mañana», continuó el mayor. «Y cuando volvamos, queremos ver ese caballo, vivo, y queremos respuestas». Tomás no dijo nada. Los pasos comenzaron a alejarse, lentos, pesados, con una calma que solo tiene quien sabe que va a regresar. Pinto siguió gruñendo hasta que los sonidos desaparecieron en la distancia. Cuando todo quedó otra vez en silencio, Tomás dejó caer los hombros. Sus piernas temblaban. El caballo respiraba con esfuerzo. Pinto seguía alerta, mirando hacia la puerta como si esperara que en cualquier momento volvieran. Tomás se dejó caer en el suelo, agotado. Tenía pocas horas para decidir qué hacer. El caballo no iba a soportar una confrontación, y él tampoco podía enfrentarse solo a los Rivas. Miró al animal herido, miró a Pinto, y entonces entendió algo. No era el caballo el que había llegado buscando refugio. Era el desierto el que lo había enviado, como si el destino hubiera puesto a ese animal allí para obligarlo a tomar una decisión que cambiaría su vida. Huir, rendirse, resistir. Ninguna opción era segura, ninguna era sencilla, y el amanecer ya no estaba lejos. El silencio que quedó tras la partida de los hombres era casi tan pesado como el miedo mismo. Tomás permaneció junto al caballo, respirando lento, con la espalda apoyada contra la pared de madera de la choza. Pinto se había colocado justo frente a la puerta, en posición de guardia, con los músculos tensos y la mirada fija en la oscuridad. La noche empezaba a enfriarse. Un viento áspero corría entre los mezquites y levantaba pequeños remolinos de polvo. Cada sonido parecía una amenaza. El caballo respiraba con dificultad, con un sonido húmedo en el pecho que preocupó profundamente a Tomás. Se inclinó para revisarlo mejor. El animal tenía fiebre. El calor que emanaba de su cuerpo era evidente incluso en la penumbra. Algunas heridas seguían sangrando leve, otras tenían costras sucias, y la marca circular en su cuello, aquella que pertenecía a los Rivas, ardía todavía como si estuviera recién hecha. «Estás muy mal, compañero», susurró Tomás acariciándole la frente. El caballo, débil, cerró los ojos como si ese simple gesto le trajera un poco de alivio. Pinto se acercó, olfateó las heridas y luego volvió a colocarse frente a la puerta. Tomás lo observó y sintió un nudo en el estómago. «Ni tú estás tranquilo, ¿verdad?», murmuró. El perro apenas movió la cola, sin quitar la vista del exterior. Tomás sabía que no podía quedarse ahí esperando la mañana. Los Rivas volverían. Y vendrían con más hombres, con armas, con preguntas, y con una idea ya formada en la cabeza. Si Tomás tenía el caballo, también tenía algo que ver con la sangre que encontraron afuera, y eso podía meterlo en problemas que iban mucho más allá de perder el terreno. Tenía que decidir algo, y rápido.
Salió de la choza despacio, mirando hacia todas partes. El cielo seguía oscuro, aunque una línea azul apenas perceptible empezaba a sobresalir detrás de las montañas, anunciando que el amanecer estaba cerca. Tomás cruzó los brazos y apretó la mandíbula. Necesitaba pensar, pero la situación no le daba espacio para pensar demasiado. A ver, se dijo en voz baja, ¿qué opciones tengo? Miró su terreno, un pedazo olvidado de Sonora, lleno de tierra seca, piedras y cactus, un lugar que todos despreciaban, un lugar que él había comprado porque era lo único que podía pagar, y sin embargo, ahora parecía el centro de algo grande, peligroso y completamente ajeno a él. Opción 1, murmuró, empezando a caminar de un lado a otro. Entregarlo. Si entregaba el caballo al amanecer, quizá los Rivas se largaban. Quizá no lo veían como una amenaza. Quizá evitaba problemas, pero también sabía que ese caballo no sobreviviría ni 2 minutos en manos de ellos. Lo tratarían como una herramienta rota, sin valor, sin compasión. No puedo hacer eso, dijo Tomás, negando con la cabeza. Pinto lo observó con atención, como si entendiera el dilema. Opción 2. Huir. ¿Pero huir cómo? No tenía camioneta, no tenía caballo en buen estado, no tenía a quién llamar, y el caballo herido no podía avanzar ni 100 metros sin colapsar. Imposible, susurró. La tercera opción era aún peor, quedarse y enfrentar a los Rivas. Pelear no era opción. Tomás no era un soldado ni un hombre violento. Tenía solo un cuchillo de trabajo y un perro fiel, nada más. ¿Con qué iba a enfrentar a gente que estaba acostumbrada a imponer miedo y respeto en toda la región? Se pasó las manos por el rostro, cansado. El frío de la madrugada le quemaba la piel, y cada minuto que pasaba era uno menos antes de que los hombres regresaran. Volvió a entrar a la choza. El caballo estaba débil pero consciente. Pinto, al ver a Tomás regresar, movió la cola, aunque seguía alerta. Tomás tomó la única manta gruesa que tenía y la colocó sobre el lomo del caballo para conservar el calor. Luego revisó sus heridas con más cuidado. Algunas estaban infectadas. El olor era ligero pero inconfundible. «Necesito agua limpia y antibiótico», dijo en voz baja, frustrado. Pero no tenía ni una cosa ni la otra. Había traído apenas unos remedios básicos para Pinto, nada diseñado para un animal grande. De todas formas, empapó un trapo con agua de su cubo y lo pasó suavemente sobre el cuello del caballo. El animal tembló, pero no se quejó. Pinto se acercó y apoyó la cabeza en la pierna de Tomás por un momento. Un gesto simple, pero suficiente para darle fuerza. «Gracias, amigo», le dijo Tomás acariciándole el lomo. Afuera, un sonido lejano cortó el aire. Un gallo. El primer canto, el que anuncia que el amanecer viene de camino. Tomás sintió que algo dentro de él se apretaba. «Ya no tengo tiempo». Salió otra vez y miró el horizonte. Un tenue brillo rosado comenzaba a iluminar el cielo. A lo lejos, muy lejos, una nube de polvo se levantaba, leve, lejana, pero inconfundible. Una camioneta se acercaba, quizá más de una. Pinto soltó un ladrido ronco. El caballo, dentro de la choza, agitó las patas como si intentara levantarse. Tomás sintió el corazón acelerar. «No, no ahora, por favor». Y entonces la vio. La grieta entre las rocas, ese pequeño espacio detrás de la formación de piedra que casi parecía una cueva angosta, un hueco natural que, desde lejos, nadie notaría, lo suficientemente profundo para ocultar un animal debilitado, lo suficientemente oscuro para confundir hasta a un hombre con lámpara. Tomás abrió los ojos de golpe. «Ahí», susurró, era la única opción real, la única que no lo hacía traidor ni suicida. Corrió hacia la choza. «Vamos, Pinto», ordenó. El perro lo siguió de inmediato. Tomás tomó la cuerda que había usado antes y la pasó de nuevo por el pecho del caballo. «Vamos a moverte, muchacho. No sé cómo, pero vamos a lograrlo». El caballo tembló. Intentó ponerse de pie. Falló. Tomás apretó los dientes, se colocó debajo del cuello del animal y tiró con todas sus fuerzas. «¡Arriba! ¡Vamos!». El caballo resbaló, se tambaleó, pero logró levantarse. Pinto ladró como si lo animara. El caballo dio un paso, luego otro, un tercero, casi cayéndose.
Tomás tiró de la cuerda con todo su peso. «Falta poco, compañero. Tú puedes». La camioneta estaba cada vez más cerca. El sonido del motor ya era una vibración en el aire. Pinto corría al lado del caballo, empujándolo con el cuerpo cuando éste se desviaba. Los tres avanzaban a duras penas hacia la grieta entre las rocas. Y justo cuando estaban a mitad del camino, ¡pum! Un disparo retumbó en la distancia. No dirigido a ellos. Un aviso. Tomás paró. Pinto gruñó con furia. El caballo casi colapsó. «No te voy a dejar», dijo Tomás entre dientes. «Vamos». Y tiró otra vez. El amanecer estaba comenzando. Y la batalla también. Las piernas del caballo temblaban tanto que Tomás sentía cada vibración a través de la cuerda que sostenía. El animal estaba al borde del colapso, pero seguía avanzando, impulsado por el miedo, por el instinto y por la voz firme de Tomás. «Un paso más. Vamos, muchacho», jadeó él, usando cada aliento como si fuera el último. Pinto se movía a su lado como una sombra protectora. A veces empujaba suavemente con el hocico, otras daba un ladrido seco para mantener el ritmo. Era como si el perro entendiera que esa carrera silenciosa podía ser la diferencia entre vivir o morir. La grieta entre las rocas finalmente quedó a solo unos metros. Un hueco oscuro, apenas visible, pero suficiente. El sol comenzaba a pintar líneas naranjas sobre el horizonte, y la luz leve hacía brillar la nube de polvo que se acercaba desde la carretera. Tomás no sabía cuántos eran, pero sí sabía quiénes eran. No había duda. Los Rivas habían vuelto, y esta vez no venían a preguntar amablemente. Cuando por fin llegaron a la entrada de la grieta, Tomás sujetó al caballo con firmeza. «Despacio, despacio», murmuró. El animal dio un paso. Se resbaló. Se apoyó contra la roca. Tomás lo sostuvo del cuello para que no cayera. «Aguanta, compañero. Ya casi». Pinto ladró una vez, mirando hacia el camino. La camioneta estaba cerca, muy cerca. Tomás escuchó el motor ronco. Un vehículo viejo, probablemente una pick-up color arena. El sonido se amplificaba entre las piedras, haciéndolo aún más amenazante. «Vamos, métete», dijo Tomás, casi empujando al caballo hacia el interior del hueco. El caballo finalmente cedió y, con dificultad, entró a la estrecha cavidad. Quedó medio recostado, escondido por la sombra y el ángulo natural de las rocas. Tomás lo cubrió con la manta para disimular un poco el brillo del pelaje y le tocó la cabeza. «Quédate quieto, no hagas ruido. Por favor». El caballo cerró los ojos, exhausto. Pinto se colocó justo frente a la entrada de la grieta, como un guardián. Tomás lo miró. «No dejes que se acerquen, pero tampoco ladres a lo loco», susurró. Pinto lo miró, entendió el tono, y se quedó firme sin moverse. Tomás respiró profundamente y con un esfuerzo casi sobrehumano, se apartó de la grieta y caminó de regreso a la choza, intentando actuar como si no estuviera ocultando nada. El motor de la camioneta ya estaba prácticamente encima. La pick-up frenó bruscamente frente a su terreno. Tomás vio la silueta a contraluz, 2 hombres en la cabina y, probablemente, más en la caja. La camioneta levantó una nube de polvo que cubrió parte del terreno como una cortina. Tomás tragó saliva, se secó las manos sudadas en la camisa y se obligó a caminar hacia su choza con calma. Pinto permaneció oculto entre las rocas, cuidando al caballo. El motor se apagó, las puertas se abrieron, y de inmediato reconoció las voces. «Te dije que aquí era», dijo el joven, el mismo de la noche anterior. «Cálmate», respondió el mayor, con ese tono que mezclaba paciencia falsa y autoridad real. Tomás se obligó a parecer cansado, como si hubiera pasado mala noche, lo cual era verdad, pero también tranquilo. «Buenos días», dijo, levantando una mano. Los hombres avanzaron. Eran 3 esta vez. El mayor, el joven y otro que no había visto antes, corpulento, mirada dura. «¿Dormiste bien, Herrera?», preguntó el mayor con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Tomás mantuvo la compostura. «No mucho. Esa visita de anoche me dejó medio inquieto». «Ah, sí», dijo el joven. «Nosotros tampoco dormimos. El caballo que estamos buscando sigue sin aparecer». Tomás sintió un nudo en la garganta.
Ya les dije anoche. Lo vi pasar, pero iba tan mal que pensé que no llegaría lejos. Un silencio breve, tenso. El corpulento avanzó un paso. ¿Y no lo viste más? Tomás negó lentamente. No, no volvió a pasar por aquí. El mayor levantó la mirada, observando el terreno. Se notaba que estaba evaluando cada movimiento de Tomás, cada palabra, cada gesto. Era un hombre acostumbrado a detectar mentiras y a castigarlas. Mira, Herrera, dijo el mayor, venimos en paz. Solo queremos al caballo. No queremos problemas con nadie. Tomás asintió. Yo tampoco quiero problemas. El joven caminó hacia la choza sin pedir permiso. Tomás sintió que la sangre le bajaba del rostro, pero mantuvo la calma. ¿Qué haces?, preguntó. Voy a revisar, respondió el joven, por si las dudas. Tomás dio un paso, pero el corpulento se interpuso con un movimiento lento pero amenazante. Déjalo, está haciendo su trabajo. Tomás no tenía opción. El joven entró a la choza. Tomó menos de 10 segundos para salir. Nada, dijo frustrado. El mayor cruzó los brazos. Vamos a revisar el terreno, todo. Tomás sintió que el corazón se le aceleraba. Aquí no hay nada, insistió, tratando de sonar convincente. El mayor lo miró fijamente. Si no hay nada, entonces no tienes de qué preocuparte, ¿verdad? Tomás apretó los puños. Sabía lo que venía. Los Rivas no estaban ahí para charlar. Estaban ahí para inspeccionar. Y si encontraban la grieta, Pinto iba a lanzarse sin dudar. El caballo no podría moverse. Y él estaría en un aprieto mortal. El mayor hizo un gesto con la cabeza. El joven comenzó a caminar hacia la parte trasera del terreno, hacia las rocas, hacia la grieta, hacia el caballo. Tomás sintió el aire escapársele de los pulmones. «Oigan», exclamó, «no pueden revisar así nada más. Este es mi terreno». El corpulento dio un paso hacia él. «Tu terreno, pero nuestra búsqueda». Tomás retrocedió un poco, calculando. Si intentaba detenerlos, lo verían como una confesión. Si los dejaba avanzar, encontrarían al caballo. Estaba atrapado. Pero justo entonces, justo cuando el joven estaba a unos metros de la grieta, un ruido cortó el aire. Un ruido fuerte, seco, natural, un aullido. No de coyote, no de perro, un aullido de jabalí, y no uno solo. Tomás reconoció ese sonido. Lo conocía cualquiera de Sonora. Una manada de jabalíes estaba pasando cerca. Y esos animales, cuando están en grupo, pueden ser agresivos, territoriales y extremadamente impredecibles. Los 3 hombres se detuvieron. «¿Qué fue eso?», preguntó el joven, mirando hacia los matorrales. El mayor levantó la mano, ordenando silencio. El corpulento tensó la mandíbula. Los jabalíes empezaron a gruñir. Se escuchaban hojas rompiéndose, piedras rodando, pies golpeando la tierra. Estaban cerca. Muy cerca. El joven retrocedió un paso. «No me gustan esos animales». El mayor escupió al suelo. «Vamos a dejar esto por ahora. No voy a perder a nadie por un caballo flaco». Tomás sintió que las piernas casi se le doblaban. «Regresaremos al atardecer», dijo el mayor, «y más nos vale encontrar algo». Luego de eso, subieron a la camioneta y se fueron, dejando una nube de polvo en el aire. Tomás no respiró hasta que el sonido del motor desapareció por completo. Solo entonces corrió hacia la grieta. Pinto salió de entre las piedras, jadeando, con el pelaje erizado. El caballo seguía recostado, débil, pero vivo. Tomás cayó de rodillas. «Nos dieron unas horas, unas cuantas horas», dijo en voz baja, con el corazón todavía acelerado, y comprendió algo más. Esconder no era suficiente. Ahora tenía que actuar, tenía que mover al caballo, conseguir ayuda, encontrar respuestas, porque al atardecer, los Rivas regresarían, y esta vez no habría jabalíes que lo salvaran. Tomás pasó varios minutos respirando hondo, aún arrodillado frente a la grieta donde el caballo descansaba exhausto. Pinto seguía con el pelaje erizado, moviéndose de un lado a otro como si esperara que los hombres regresaran en cualquier momento. La tensión del encuentro todavía vibraba en el aire, como si el polvo levantado por la camioneta de los Rivas no se hubiera asentado del todo. Tomás sabía que ese respiro era temporal,
Los Rivas volverían antes de que el sol cayera sobre el horizonte. Lo habían dicho claramente. Y lo cumplirían. Necesitaba un plan. Uno real. Uno que lo mantuviera vivo a él, a Pinto y al caballo. Se sentó por un momento. Dejó caer los hombros y se frotó la cara con ambas manos. Estaba agotado. La noche sin dormir, la tensión constante, el esfuerzo físico, el miedo, lo estaban desgastando más rápido de lo que podía manejar. «¿Qué hacemos, Pinto?», preguntó sin obtener respuesta, aunque el perro lo miraba como si entendiera cada palabra. El caballo soltó un débil resoplido dentro de la grieta. Tomás se inclinó hacia él y revisó sus heridas nuevamente. La fiebre no había bajado, pero tampoco parecía haber empeorado. Era una línea delgada entre la vida y la muerte, y el animal estaba caminando sobre ella. «Necesitas un veterinario», murmuró. «Y yo no tengo ni dinero, ni vehículo, ni alguien que quiera meterse contra los Rivas». O eso pensaba él, hasta que un sonido distante, un motor viejo, tosco, desigual, apareció al final del camino de tierra. Tomás se congeló. Pinto ladró apenas una vez, alerta. El caballo agitó las orejas dentro de la grieta. Tomás miró hacia la carretera. Una camioneta azul clara, oxidada, con una puerta pintada de otro color, se acercaba levantando una pequeña nube de polvo. Tomás reconoció el vehículo de inmediato. Era de Don Lupe, un hombre de 70 años, flaco, terco, con las manos siempre manchadas de grasa de motor y un carácter difícil, pero conocido en la zona. Vivía a unos 4 kilómetros, en un taller improvisado donde arreglaba cualquier aparato mecánico que le llevaran, desde radios viejos hasta máquinas de ordeña. Don Lupe no era amigo de los Rivas, tampoco enemigo. Simplemente no les tenía miedo, tal vez porque ya había vivido demasiado para eso. Cuando la camioneta se acercó, Tomás se puso de pie, aunque su cuerpo le pedía descanso. Pinto corrió un poco hacia adelante, ladrando con cautela. Don Lupe bajó la ventanilla y asomó la cabeza. Su sombrero estaba tan viejo que parecía parte de su piel. «Muchacho», gritó con su voz rasposa, «te estuve buscando desde temprano. Me dijeron que estabas por acá». Tomás tragó saliva. No esperaba visitas, mucho menos en ese momento. «Buenos días, don Lupe», respondió acercándose. «¿Qué lo trae por acá?» Don Lupe apagó la camioneta, abrió la puerta con un rechinido y bajó con movimientos lentos, pero firmes. «Te traigo las herramientas que me pediste», dijo, señalando la caja en la parte trasera. Tomás frunció el ceño. «Yo no pedí nada». Don Lupe levantó una ceja. «Pues alguien con tu voz me habló temprano, pidiéndome un gato hidráulico, aceite y unas llaves. Dijo que estabas en un apuro». Tomás sintió que el estómago se le apretaba. Nadie lo había llamado. Él no tenía ni señal de celular ahí. Alguien había usado su nombre. «A ver», murmuró don Lupe, mirándolo con esos ojos viejos que parecían ver más de lo que uno decía. «¿Por qué traes esa cara, muchacho? ¿Te metiste en problemas?» Tomás desvió la mirada por un segundo. Pinto se acercó y se sentó junto a él, como si confirmara que algo andaba mal. Don Lupe observó al perro, luego el terreno, luego el rostro cansado de Tomás. «Hijo, yo no soy ningún santo, pero tampoco soy ciego». «¿Qué pasó?» Tomás dudó. Por primera vez desde que el caballo llegó, dudó sobre qué decir. ¿Contarle? ¿Callarse? ¿Inventar? Pero cuando miró a Pinto y luego hacia la grieta donde el caballo respiraba con dificultad, supo que ya no podía solo. Suspiró profundo. «Necesito ayuda, don Lupe», confesó con la voz quebrada. «Y no sé si la voy a encontrar». Don Lupe no dijo nada al principio. Solo lo observó, con la cara endurecida por las arrugas de años bajo el sol. Luego, sin preguntar más, caminó hacia la parte trasera del terreno, donde la grieta quedaba medio oculta por las rocas. «¿Qué escondes ahí?», preguntó sin rodeos. Pinto se adelantó, casi bloqueando el paso, hasta que Tomás le hizo una seña. «Déjalo, Pinto. Está bien». El perro cedió, pero no quitó la vista de don Lupe. El viejo se agachó, entrecerró los ojos y miró dentro del hueco. Se quedó congelado. «Ah, carajo», murmuró. «¿Un caballo?». Tomás asintió en silencio. Don Lupe observó mejor.
Notó la marca circular, las costillas sobresalidas, las heridas crudas. Y esa marca, Tomás tragó saliva. De los Rivas, fue como si el aire alrededor se volviera más pesado. Don Lupe exhaló despacio. ¿Es de ellos? Era, corrigió Tomás. Llegó solo. Cayó frente a mi puerta, lo estaban persiguiendo. Y anoche, vinieron aquí buscándolo. El viejo maldijo entre dientes. ¿Y tú lo escondiste? Sí. ¿Por qué? Porque si se lo entrego, lo matan hoy mismo. Don Lupe lo miró por un largo momento. ¿Y qué quieres que haga yo? Tomás respiró hondo. Necesito moverlo, sacarlo de aquí, llevarlo a un lugar donde los Rivas no lo encuentren en unas horas. Necesito tiempo. Don Lupe escupió al suelo pensativo. ¿Y qué gano yo metiéndome en broncas de gente armada? Tomás no supo qué responder al instante. Pero Pinto, como si entendiera la gravedad del momento, se acercó y se sentó frente al viejo, mirándolo con esos ojos claros que siempre parecían suplicar y ordenar al mismo tiempo. Don Lupe bufó. «Ay, carajo», murmuró. «Nunca he sabido decirle que no a un perro». Tomás sintió que el pecho se le aflojaba. Entonces vamos a mover ese caballo, muchacho», dijo el viejo, ajustándose el sombrero. «Pero déjate digo algo desde ya. Esto que estás haciendo te va a cambiar la vida, para bien o para mal». Tomás no respondió, solo tomó aire y miró a Pinto. Habían conseguido algo más valioso que una herramienta. Habían conseguido un aliado. Don Lupe se dirigió a la camioneta. «Dame unos minutos», dijo el viejo. «Podemos usar el gato hidráulico y esas tablas del cajón. Si lo hacemos bien, podemos subir al caballo a la troca sin quebrarlo más». Tomás sintió una chispa de esperanza por primera vez desde la noche anterior. «Gracias, don Lupe. De verdad, no me des las gracias todavía», gruñó el viejo, «porque si los Rivas nos agarran a media maniobra, nos van a colgar a los dos». Pinto ladró una sola vez, como aceptando el desafío. Tomás apretó los puños, respiró profundo y miró hacia la carretera. El sol ya estaba subiendo. El tiempo era poco, y la ventana para actuar, aún más pequeña. Era hora de mover al caballo. Era hora de huir. Era hora de decidir su destino. El sol había terminado de trepar por el horizonte, aunque seguía abajo, arrojando una luz anaranjada que se mezclaba con el polvo suspendido en el aire. Aquella claridad no traía consuelo. Apenas revelaba el paso acelerado del tiempo. Un tiempo que Tomás sabía que se les había agotado casi por completo. Don Lupe abrió la puerta trasera de su camioneta y, con la lentitud medida de quien lleva toda la vida reparando cosas, comenzó a bajar un gato hidráulico, 2 tablas gruesas y una cuerda ancha. Pinto lo observaba, moviéndose de un lado a otro, inquieto, como si supiera que todo lo que estaban por hacer tenía que salir bien a la primera. Tomás se acercó al viejo con paso rápido. «¿Qué necesita que haga?» Don Lupe sopló para quitarse el polvo del bigote y lo miró de arriba a abajo. «Primero, cálmate», dijo. «Si te pones nervioso, vas a mover a destiempo y ese animal se nos viene abajo, y si se viene abajo, lo perdemos». Tomás asintió, aunque el corazón le golpeaba fuerte en el pecho. «Lo segundo», continuó el viejo, «escucha todo lo que diga, y lo que no entiendas, me preguntas. No adivines, no inventes. Este trabajo no perdona errores». Tomás volvió a asentir. Pinto ladró una vez como marcando el inicio de algo. Fueron hacia la grieta entre las rocas. Tomás se arrodilló junto al caballo. El animal abrió los ojos, y aunque estaba extremadamente débil, respondía a la presencia de Tomás con una calma triste, como si entendiera que estaban intentando salvarlo. «Tranquilo, compañero. Ya vamos a sacarte de aquí», murmuró Tomás, acariciándole el cuello. Don Lupe se acercó y examinó al caballo con una mirada experta. «Hijo, este animal está más mal de lo que pensé», dijo, ajustando su sombrero. «Para moverlo vamos a necesitar fuerza, cabeza y suerte, la que sea», respondió Tomás. «Pero no podemos quedarnos esperando a que los Rivas regresen». El viejo soltó un gruñido afirmativo. «Está bien, ahí te va el plan». Tomás se inclinó, atento. «Vamos a colocar las tablas como rampas. No es para subirlo caminando», aclaró don Lupe.
porque este animal no puede ni sostenerse solo. Es para arrastrarlo suavemente, sin quebrarlo más. ¿Arrastrarlo?, preguntó Tomás preocupado. Sí, pero con cuidado. Lo vamos a subir a la parte baja de la camioneta, que ya bajé con el gato. Luego lo empujamos adentro. Si lo haces bien, el caballo no va a sufrir tanto. Si lo haces mal... Bueno, a ver si me entiendes sin que te lo tenga que decir. Tomás tragó saliva. Lo haré bien. Pinto se acercó al caballo, olfateó su cara y luego se echó a un lado, vigilando todo como si fuera un supervisor canino. El procedimiento empezó. Don Lupe colocó las tablas con precisión, asegurándolas contra la roca y la tierra firme. La grieta era estrecha, lo que complicaba los movimientos, pero también servía para que el caballo no se ladease demasiado. «Sosténle la cabeza», ordenó don Lupe, «y háblale. Aunque no entienda tus palabras, entiende tu tono». Tomás obedeció. «Vamos, compañero, tranquilo, nadie te quiere hacer daño». El caballo respiraba agitado. Sus ojos, ennegrecidos por el cansancio, buscaban los de Tomás cada vez que sentía dolor. Don Lupe pasó la cuerda por debajo del pecho del animal, asegurándola cuidadosamente. «Cuando te diga, jálala para que se incorpore un poco», indicó, «pero no antes. Si lo levantas antes de tiempo, se nos resbala». Tomás lo escuchó con atención. Sabía que una maniobra mal hecha podía significar fracturas o una caída fatal. «Pinto, quítate», ordenó don Lupe. El perro dio unos pasos hacia atrás, pero no dejó de observar, listo para intervenir si algo pasaba. «A la de 3», anunció don Lupe. 1, 2, 3. Ambos tiraron. El caballo soltó un quejido bajo. La cuerda se tensó. La piel lastimada del animal se movió como si fuera a rasgarse. «Suave, suave», dijo don Lupe. «No lo jales como si fuera costal de harina. Es un animal vivo». Tomás ajustó la fuerza, sudando, respirando rápido. Lograron mover al caballo unos centímetros fuera de la grieta. El sol ya estaba subiendo. La claridad iluminaba el polvo en el aire, y entre ese brillo, Tomás vio algo que le apretó el pecho. Huellas de llantas recientes cruzando el camino. No eran las de don Lupe, eran otras. Parecían haber pasado hace pocos minutos. «Don Lupe», susurró Tomás, «ellos pasaron por aquí hace nada». El viejo no se detuvo. «Pues más razón para apurarnos. Sigue jalando». El caballo estaba casi completamente sobre las tablas. Temblaba con fuerza y cada intento por moverse parecía costarle más vida que fuerza. Tomás tiró con cuidado, guiando el cuerpo del animal para mantenerlo alineado. Eso es, decía don Lupe por lo bajo. Pinto ladraba de vez en cuando, atento a cualquier ruido extraño. Cuando por fin lograron sacar al caballo por completo de la grieta, Tomás sintió como si le hubieran cargado piedras en la espalda. «Ahora viene lo difícil», dijo don Lupe, limpiándose el sudor. «Subirlo a la troca». La camioneta estaba inclinada hacia abajo gracias al gato hidráulico, pero aún así, subir un caballo debilitado era una hazaña. «Tomás», dijo don Lupe, poniéndose serio, «si en algún momento te digo, suéltalo, lo sueltas. ¿Entendiste?» Tomás parpadeó. «¿Por qué lo soltaría? Porque si se viene encima, te rompe las piernas. O algo peor». Tomás apretó la mandíbula. «No lo voy a soltar». Don Lupe soltó una carcajada amarga. «Muchacho, te vas a morir por un caballo que ni tuyo es». Tomás no desvió la mirada. «No voy a dejarlo». Pinto ladró como si apoyara la decisión. Don Lupe negó con la cabeza, resignado. «Bueno pues, a ver qué tanto aguantan tus huesos». Turisia comenzaron a empujar al caballo por la rampa improvisada, centímetro a centímetro, respiración por respiración. El caballo luchaba por mantenerse de pie, pero sus piernas fallaban. A veces se recargaba en Tomás, a veces en la madera. Pinto se movía a los lados como si midiera cada movimiento, cada riesgo. «Despacio», indicó don Lupe. «El peso está mal repartido. Enderézalo». «Eso». Un gemido del caballo retumbó contra la camioneta. Las tablas crujieron. «No se va a romper, no se va a romper», murmuró don Lupe, como si lo dijera más para convencerse a sí mismo.
Cuando finalmente lograron que el caballo subiera la mitad de su cuerpo, Tomás sintió que las piernas le temblaban del esfuerzo. Ya casi, jadeaba. Pinto ladró de forma grave mirando hacia el camino. ¿Qué pasa, Pinto?, preguntó Tomás. El perro gruñó, con fuerza, mirando hacia el horizonte. Don Lupe también lo notó. ¿Qué está viendo el perro? Tomás volteó. Le tomó un segundo verlos, pero cuando los vio, el mundo se le detuvo. A lo lejos, muy lejos, se acercaba otra camioneta. Polvo, sombras dentro de la cabina, dirección recta hacia ellos. Don Lupe murmuró: «Hijo, creo que ya no tenemos tiempo». Tomás apretó la cuerda con más fuerza. «No pienso dejarlo aquí». «Entonces, apúrate», gritó don Lupe. «Empuja como si la vida te fuera en ello». Pinto ladró con furia. El caballo resbaló. Las tablas crujieron otra vez. «¡Agárralo!», gritó don Lupe. Tomás lo abrazó del cuello, usando su propio cuerpo como soporte. Las llantas en el horizonte se acercaban. El ruido del motor ya se escuchaba. Ya venían. «¡Empújalo, Tomás!», rugió don Lupe. «Ahora o nunca». El caballo, como entendiendo que ese era su último intento, hizo fuerza con lo poco que le quedaba. Y finalmente entró a la camioneta. Cayó pesado, exhausto, pero dentro. Tomás respiró agitado, casi sin poder creerlo. Don Lupe soltó un suspiro largo. «Listo, muchacho», dijo. «Ahora sí, vámonos de aquí». Pero justo cuando se giraron para subir al vehículo, Pinto comenzó a ladrar como nunca antes. Largo, fuerte, furioso. La camioneta en el camino no venía sola. Detrás de ella había otra, y ambas aceleraban directo hacia el terreno. «Tomás», dijo don Lupe, frunciendo el ceño. «Esos no vienen a preguntar». Tomás apretó el puño. El caballo estaba a salvo dentro. Pinto a su lado, el camino enfrente. Las camionetas a metros, y no había vuelta atrás. Las dos camionetas avanzaban levantando paredes de polvo, como si el desierto mismo se abriera para dejarlas pasar. Tomás sintió um calafrio percorrer a coluna. Não pelo vento seco, mas pelo peso da realidade caindo de uma vez. Agora não havia mais dúvidas. Os Rivas não vinham negociar, vinham cobrar. «Don Lupe», gritou Tomás, já abrindo a porta da velha troca azul. «Tenemos que ir-nos já». «Pues súbete, muchacho», respondió o velho. «E agarra bien al perro». Pinto saltou para dentro da troca antes mesmo de Tomás terminar o movimento. O cachorro se virou imediatamente para a traseira, encarando as caminhonetas que se aproximavam, rosnando como se pudesse deter um exército. Tomás entrou, bateu a porta com força e olhou para a carroceria. O cavalo estava deitado, respirando rápido, mas vivo. «Aguanta, companheiro», murmurou El. «Aguanta tantito mais». Don Lupe soltou um bufido, colocou a marcha e gritou: «Agarra-te!». La troca deu um solavanco e arrancou sobre o terreno pedregoso. A traseira balançou, fazendo o cavalo deslizar alguns centímetros, mas Tomás rapidamente se virou e segurou uma das cordas que o prendiam. «Baja la cabeza, caballo, baja», dijo Tomás tentando protegê-lo dos balanços. El intercambio se aceleró. El motor rugía, viejo pero decidido, como si supiera que esta sería la carrera más importante de su vida. El olor a polvo lo impregnaba todo, entrando por la boca, los ojos, los pulmones. Pinto ladraba sin cesar, a veces mirando hacia adelante, a veces hacia atrás. Tomás se viró para don Lupe. «¿Para dónde vamos?» «A donde ellos no se atrevan a entrar», gritó o velho. «A la zona de barrancas». Tomás perdeu o ar. «Don Lupe, esas barrancas son peligrosas. No hay camino marcado». «Precisamente», respondeu o viejo, como un sorriso torto. «Ellos no conocen esse terreno. Pero yo sí». As caminhonetas atrás aumentavam a velocidade. Uma delas acelerou mais forte e se aproximou pela lateral esquerda, levantando uma cortina de poeira que quase cegou Tomás. «Vienen muy rápido», gritou ele. «Ya lo vi», respondeu don Lupe, firme. «No te distraigas, cuida al animal». El desierto comenzaba a cambiar de textura. Las rocas se hacían más grandes, el terreno más irregular, y pequeñas colinas parecían dolores de cabeza a punto de despertar. Don Lupe esquivaba hoyos y cortes en el suelo,
con la precisión de quien lleva décadas conduciendo en ese tipo de terreno. Don Lupe, si se nos voltea la camioneta, nos matamos. Y si no nos volteamos, nos matan ellos. Así que tú decide qué prefieres. Tomás cerró los dientes. Pinto seguía ladrando a Teficar Rouco. La camioneta de los Rivas, a la izquierda, se subió a una cornisa e intentó acercarse para completar el intercambio. «Nos quieren emparejar», advirtió Tomás. «Déjenlos en paz», respondió don Lupe. Y entonces, en un movimiento aparentemente suicida, don Lupe giró el volante bruscamente a la derecha, atravesando una sección donde el terreno tenía una ligera pendiente. El intercambio se vino abajo, sacudiéndolo todo. Tomás se golpeó el hombro contra la puerta. Pinto resbaló, pero se estabilizó con los cascos. El caballo gimió de dolor. La camioneta de los Rivas intentó imitar el movimiento, pero no conocía el terreno. La rueda delantera golpeó una roca enorme. La trasera saltó, y el vehículo se desvió sin control. Tomás vio la escena en cámara lenta. Se van a voltear. No se voltearon, pero sí derraparon varios metros, levantando una nube de polvo y quedando rezagados. Don Lupe sonrió. Uno menos cerca. «Pero falta la otra», gritó Tomás señalando por el retrovisor. La segunda camioneta venía directo hacia ellos, sin perder tiempo. Don Lupe apertó los ojos. «Estos cabrones sí saben manejar». El terreno empezó a inclinarse. Delante de ellos, la tierra se quebraba en una serie de grietas profundas, marcando la entrada a la zona de barrancas. Era un paisaje hostil, irregular, como si gigantes hubieran golpeado el suelo hace siglos. «¿Vamos a entrar ahí?», preguntó Tomás incrédulo. «¿Es eso o entregarnos como borregos?», dijo don Lupe. «Agárrate de donde puedas». La troca saltó sobre un pedazo de tierra agrietada. La carrocería rechinó como si fuera a partirse. El caballo resbaló un poco, pero Tomás lo sostuvo con fuerza, manteniendo la cuerda firme. «Pinto, quédate quieto», ordenó Tomás. El perro se plantó con las patas abiertas para no caer mientras seguía ladrando a la camioneta que los perseguía. El suelo empezó a descender en una pendiente natural. La camioneta avanzó a toda velocidad entre rocas altas que daban sombra. Las barrancas parecían tragarlos. «Lupe, si seguimos bajando no vamos a poder salir después». «Muchacho, en eso consiste la estrategia», gritó Ovelio. «Primero hay que perderlos. Luego ya veremos cómo subir». Tomás estaba a punto de responder cuando oyó algo detrás de él. El motor de la camioneta de los Rivas rugía, aún más fuerte. No lo dudaron. Estaban listos para adentrarse en los barrancos. «No puede ser», murmuró Tomás. «Estos no son de los que se rinden», dijo don Lupe. «Pero tampoco conocen el atajo». «¿Qué atajo?». Don Lupe no respondió. Simplemente giró bruscamente a la derecha por un estrecho pasillo entre dos paredes de roca. Tomás gritó: «¡Nos vamos a estrellar! Confía en mí», dijo don Lupe. El intercambio se produjo. Era un espacio estrecho, casi rozando los retrovisores. El suelo temblaba con cada golpe. Cuando estaban a pocos metros del final del pasillo, la camioneta de los Rivas se detuvo detrás de ellos, pero mucho más rápido, quizás demasiado rápido. Tomás oyó el metal chocar contra las rocas. Chispas. Pinto ladrando furioso. «Más despacio», dijo Tomás. «No puedo», gritó don Lupe. «Si bajo la velocidad, ellos nos alcanzan». O corredor abriu de repente en uma clareira irregular. Don Lupe virou à esquerda sem aviso. A caminhoneta dos Rivas tentou acompanhar, mas o corredor era estreito demais. Viraram um pouco tarde. Tomás ouviu o impacto. Crá, ca metal contra piedra. Un eco que vibró en su pecho. Se dio la vuelta. La camioneta de los Rivas había rozado violentamente el costado y había perdido velocidad. Seguían persiguiéndolos, pero ahora sin la misma agresividad. Don Lupe rió. «Te dije que no conocían este camino». Tomás lo miró con incredulidad. «¿Cómo demonios conoces este camino?». El viejo sonrió sin humor. «Digamos que en mi época no siempre fui mecánico». Tomás no tuvo tiempo de preguntar nada más. Pinto gruñó. El viejo aferró el volante. El caballo relinchó de dolor. La palanca de cambios empezó a temblar por el terreno arenoso. Y entonces Tomás vio algo terrible.
El barranco que tenía delante terminaba abruptamente, en un estrecho desfiladero. «¡Lupe!», gritó Tomás. «Ahí se acaba el camino». Don Lupe aceleró. «No se acaba, se esconde». Tomás arregaló los ojos. «¿Qué significa eso?», el viejo gritó. «Agáchate y no sueltes al caballo». Tomás abrazó al animal. Pinto se lanzó al piso de la camioneta. La troca aceleró. La última barrera de tierra se aproximaba. El ruido del motor retumbaba en el cuerpo entero. Apenas había espacio para reaccionar. «¡Lupe, nos matamos! ¡Confía, carajo!». Y entonces, justo antes del borde, Don Lupe giró el volante hacia una grieta lateral invisible desde arriba. La troca se lanzó dentro. Las llantas chirriaron. Las piedras saltaron. Toda la camioneta vibró como si fuera a desarmarse. Tomás cerró los ojos. Pinto lloró del golpe. El caballo cayó de lado dentro de la caja, pero entraron, vivieron, y detrás de ellos, los dos camiones de los Rivas pasaron, siguiendo recto, sin ver la entrada oculta. Tomás oyó el eco de sus motores desapareciendo al otro lado del barranco. Don Lupe soltó una risa nerviosa. «Muchacho, si no se cae el motor, creo que los perdimos por un rato». Tomás, todavía temblando, miró al caballo. Pinto le lamió la cara, como queriendo confirmar que estaban vivos. Y entonces Tomás se dio cuenta. Aún no estaban a salvo, pero por primera vez tenían una oportunidad real. El pasadizo entre las paredes de roca se hacía cada vez más angosto, pero Don Lupe mantenía la camioneta avanzando con la precisión de quien conoce cada centímetro del terreno. El motor viejo roncaba, aguantando a duras penas, mientras el sol comenzaba a iluminar el cielo con un brillo naranja que parecía incendiar las piedras del desfiladero. Tomás iba en la parte trasera, sosteniéndose de los bordes como podía. Pinto estaba sentado junto a él, respirando rápido, sin quitarle la vista al caballo que descansaba sobre una manta mal acomodada. El animal seguía inconsciente, pero vivo. Su pecho subía y bajaba con un ritmo frágil, como una vela resistiendo al viento. Tomás acarició su cuello. «Resiste, muchacho. Ya casi llegamos», murmuró. Pinto apoyó la cabeza en la pierna de Tomás, como si compartiera la misma preocupación. «¿Cómo va ese caballo?», gritó Don Lupe desde la cabina, sin voltear. «Sigue respirando», respondió Tomás, «pero está muy débil. Entonces más nos vale apurarnos. Si esos tipos nos encontraron una vez, pueden hacerlo de nuevo». La camioneta avanzó un poco más y, al salir por un claro entre las rocas, Tomás vio la extensión del desierto abrirse frente a ellos. A lo lejos, unos matorrales resecos y un camino poco usado llevaban hacia la pequeña propiedad de Clara, la veterinaria que vivía aislada, en medio de nada. Tomás respiró con más calma. Ese lugar, aunque humilde, era su única esperanza. Clifford. Cuando llegaron, Clara ya estaba afuera, revisando unas herramientas junto a una pila de agua. Levantó la vista al escuchar el motor y entrecerró los ojos. Su expresión estaba tranquila, pero cuando vio el estado del caballo en la parte trasera, su rostro cambió por completo. «¡Santo cielo, Tomás!», exclamó mientras se acercaba a la camioneta. «¿Qué le hicieron a este pobre animal?». Tomás bajó. «Clara, necesito que lo atiendas. No tenemos mucho tiempo». Ella se giró hacia Don Lupe. «¿Quién le hizo esto?», preguntó, aunque su mirada indicó que ya tenía una sospecha. Don Lupe sacudió el sombrero. «Los Rivas», respondió de manera seca. Clara frunció el ceño. «¿Y por qué demonios lo traen aquí?». Tomás tragó saliva. «Porque si no lo escondemos lo van a matar. Y probablemente a nosotros también». Clara respiró hondo y negó con la cabeza. «Ay, Tomás, siempre metido en problemas que no buscaste. El caballo llegó solo a mi terreno, Clara. Se derrumbó frente a mi puerta. ¿Qué quería que hiciera?». Ella no contestó. Se acercó al caballo, tocó su frente caliente y observó la marca circular en su cuello. «Esto lo hicieron hace poco», dijo. «Las heridas también. Está golpeado, deshidratado, infectado, pero todavía se puede salvar». Tomás sintió una pequeña chispa de esperanza. «¿Puedes hacerlo?». Clara levantó la vista con una determinación que nadie hubiera adivinado a simple vista. «Haré lo que pueda». «Pero ustedes dos», miró a Tomás y luego a Don Lupe,
Tienen que contarme todo lo que saben. Si los Rivas vienen, no quiero sorpresas. Tomás asintió. Está bien, pero primero, sálvalo. Pasaron horas dentro del pequeño establo de Clara. El aire olía a yodo, polvo, y al sudor pegajoso de 3 personas exhaustas. Clara limpiaba heridas, aplicaba suero, revisaba fracturas, cortaba pelo enmarañado y retiraba espinas. Tomás le pasaba trapos limpios, sostenía lámparas, sujetaba las patas del animal cuando se agitaba. Don Lupe preparaba agua tibia, desinfectaba instrumentos, acomodaba mantas. Y Pinto, siempre alerta, se quedaba al lado del caballo, olfateando su respiración como si fuera su guardián personal. «Este caballo», murmuró Clara mientras revisaba una herida en el lomo. No era un animal cualquiera. Es joven, fuerte, o lo era. Y esa marca no es común. Don Lupe me dijo que es un semental de competencia, dijo Tomás. Tiene toda la estructura para eso, respondió ella. Pero alguien lo sacó de donde estaba, a la fuerza. Y por la sangre que encontraron ustedes, alguien más no salió bien librado. Tomás sintió un escalofrío. ¿Crees que lo perseguían porque vio algo? Clara se detuvo un momento. Miró al caballo dormido. No sé qué pasó, pero sé reconocer cuando un animal huye por instinto y cuando huye por miedo. Huyó porque entendía que quedarse significaba morir. Pinto lanzó un pequeño ladrido, como si estuviera de acuerdo. Cuando el sol comenzó a caer, Clara salió del establo, se limpió las manos y miró a los 2 hombres. «Está estable», dijo finalmente. «No puedo prometer que sobrevivirá, pero lo suficientemente fuerte como para intentar moverlo otra vez». Tomás se dejó caer en una silla improvisada. «Gracias, Clara. De verdad». Ella no sonrió. «No me agradezcas todavía. Ahora viene la parte difícil. Si los Rivas llegan antes de que se lo lleven, estamos muertos». Don Lupe se ajustó el sombrero. «Yo digo que lo llevemos con mi amigo en la sierra. Ese viejo vive fuera del mapa. Si llega a esconder este caballo allá, los Rivas no lo encontrarán jamás». Clara cruzó los brazos. «¿Puedes confiar en él? Más que en cualquier otro», respondió don Lupe. «Y lo mejor, odia a los Rivas más que yo». Tomás se puso de pie. «Entonces vayamos». Esta misma noche, Clara levantó la mano. «No tan rápido. El caballo necesita descanso, comida y algo de fuerza antes de moverlo otra vez. Si lo subes así a la camioneta, se te muere en el camino». «¿Y cuánto tiempo?», preguntó Tomás. Clara miró el cielo. El sol estaba casi escondido. La noche estaba por caer, y con ella, el peligro. 3 horas, respondió ella, y ni un minuto más. Tomás sintió un nudo en el estómago. 3 horas, Clara, los Rivas podrían volver en cualquier momento. Ella lo miró directo a los ojos. «Entonces esperemos que esas 3 horas sean suficientes para que el caballo despierte, y ustedes puedan escapar antes de que el infierno llegue a nuestra puerta». Las sombras se alargaron sobre el rancho, mientras Tomás esperaba afuera del establo. Pinto se acomodó a sus pies, inquieto, olfateando el viento, como si presintiera algo. Tomás le acarició la cabeza. «Hicimos lo correcto, Pinto, ¿verdad?». El perro levantó la mirada y apoyó la cabeza en su rodilla. No necesitaba responder. A lo lejos los grillos comenzaron a cantar. El calor del día comenzó a desvanecerse. Y entonces, un ruido, lejano, profundo, conocido, motores, camionetas, varias. Tomás se puso de pie de inmediato. Pinto gruñó. Clara salió del establo con las manos aún manchadas de medicamento. «¿Escuchaste eso?», preguntó Tomás. La veterinaria palideció. «Sí, y sé quiénes son». Don Lupe apareció por la esquina del establo con una mirada sombría. «Muchacho, ya llegaron». Tomás sintió el golpe del destino cerrándose sobre ellos, pero luego miró al caballo, respirando con más fuerza. Miró a Pinto, firme como siempre. Miró a Clara, decidida. Miró a don Lupe sin miedo, y entendió algo. No era la tierra barata la que había cambiado su vida. No era el caballo, no eran los Rivas. Era la decisión que tomó esa noche, cuando encontró un animal moribundo en la porta. La decisión de no dar la espalda. La decisión de hacer lo correcto. «Lupe», dijo Tomás firme,
En cuanto el caballo pueda moverse, nos vamos. Pase lo que pase. El viejo lo miró y asintió. Así se habla. Clara respiró hondo. Pues prepárense, porque esta noche no va a ser fácil. Tomás acarició la cabeza de Pinto. Estamos juntos en esto, compañero. El perro movió la cola, en silencio. Y allí, en el rancho aislado bajo el cielo rojizo de Sonora, Tomás entendió. Lo que había empezado como un terreno sin valor, se había convertido en el punto donde su destino comenzaba. Lo que viniera después sería otra historia, una que apenas estaba por contarse.